Bueno, y está con nosotros mi querido Raúl Flores Martínez, nos trae una nueva historia de estas que dejaron de contarse, los narcobloqueos. Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿para qué sirven? ¿Para qué los hacen? ¿Cuándo surgieron? Querido Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Muy buenos días y buenos días al auditorio. 2010 es cuando se tiene el registro del primer narcobloqueo en Reynosa, Tamaulipas. Esto por el Cártel del Golfo, esta estrategia que hay que tenerlo muy en cuenta, mi querido Paco. Esta es una estrategia de guerra de guerrillas que se utilizaba en Cuba. La traen aquí a México propiamente. El crimen organizado es de que las vialidades son pues prácticamente cerradas por vehículos, los incendian con la única finalidad de evitar precisamente que lleguen las Fuerzas Armadas. ¿Pero qué te parece, Paco, si vemos lo que tenemos? Con la intención de frenar el accionar de las autoridades federales y Fuerzas Armadas, el crimen organizado inició desde el 2010 a la fecha una estrategia de bloqueos de vialidades con vehículos, negocios y gasolinerías incendiados. El primer llamado narcobloqueo en México se registró el 8 de marzo de 2010 en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Ante la entrada de elementos del Ejército Mexicano y Armada de México, los líderes regionales del Cártel del Golfo emprendieron la estrategia de los bloqueos en vialidades. Del 8 de marzo al 20 de julio del 2010, se contabilizaron 526 bloqueos en importantes vialidades de Tamaulipas. En la actualidad, no hay una cifra exacta de cuántos bloqueos en vialidades ha realizado el crimen organizado en México. Sin embargo, la mayoría se han registrado en el norte del país, principalmente en Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato y Guerrero. Los grupos de crimen organizado que han encontrado una manera de presionar a las autoridades y generando miedo en los ciudadanos son el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Los Zetas, Viagras y Familia Michoacana. En su momento, los Caballeros Templarios, la Resistencia, la Tercera Hermandad, que opera bajo la fachada de las autodefensas en Michoacán, y el Cártel de Tláhuac. Uno de los bloqueos que generó incertidumbre en la población se dio en mayo de 2015. Está considerado como uno de los meses más violentos en Jalisco. La puesta en marcha del operativo Jalisco tuvo una estela de muertes y afectaciones a los ciudadanos generada por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Utilizando tácticas militares, un lanzacohetes de fabricación rusa y con el factor sorpresa, los sicarios derribaron un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. El resultado fue 8 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional muertos. La estrategia de los narcobloqueos se desarrolla con células de 5 a 10 civiles encapuchados y armados. Se trasladan por vía terrestre hasta vialidades importantes de estado o ciudad. Mediante la violencia física, verbal y psicológica, obligan a los conductores a entregarles sus vehículos que son atravesados sobre las vialidades, después son incendiados. Esto evita el paso de las unidades policíacas o militares. Otra de las estrategias del crimen organizado es utilizar a su base social para crear manifestaciones contra las Fuerzas Armadas y así obstruir los operativos contra un jefe de plaza criminal. Pues mi querido Raúl, finalmente esto desde ese momento llegó para quedarse. Me acuerdo que en el 2011 en Nuevo León se hizo una brigada antibloqueos, porque es importante, por supuesto, liberarlas de forma rápida, que el incendio no sea un incendio devastador en ningún tipo de situación, pero pues es efectivo, ¿no? Distraes a la autoridad, ¿no? Obviamente lo que haces es saturar las líneas telefónicas de emergencia, distraes también a los elementos que están tratando de perseguir a estos cuates y además de todo obstruye su paso, ¿no? Sobre todo algo muy importante, me quedo, Paco, que las autoridades ya saben, tienen la experiencia de casi 12 años, C5, estos sistemas de videovigilancia de las cámaras, se instalan, los ven, pero lo que nos decían elementos en Tamaulipas y Nuevo León es que más vale llegar tarde que llegar a tiempo en ese tipo de hechos. Muy bien, pues sí puede ser también incluso una trampa, ¿no? Una trampa donde desgraciadamente han muerto varios policías que no tienen la misma capacidad de fuego que el crimen organizado. Querido Raúl, como siempre, muchísimas gracias. Muy buenos días. Marlene, adelante.